Bueno, mi gente, como lo prometido es deuda, ya tenemos en la línea, ya tenemos al maestro Federico Junior, directamente desde Venezuela, gracias a la magia de la web, para euforiaradio.net. Todas sus radio escuchas están ahí esperando esta super entrevista. Maestro, bienvenido a República Dominicana y a euforiaradio.net. Así es, bueno, antes que todo, muchas gracias, Mirtilio, de estar vía Facebook Live. Vamos a saludar a toda esa gente que se están conectando ahorita en tu programa y bueno, dándole también a todo el personal que labora en Euforia Radio. Para mí es una alegría, un placer estar nuevamente, porque ya han sido varias entrevistas que me han hecho online por Instagram, por Facebook y por vía telefónica. Bueno, ¿qué te puedo decir, Mirtilio? Aquí en casita, guardadito, en familia, esperando que esto pase pronto y bueno, muy feliz estar en comunicación contigo. Bueno, de verdad que para nosotros, más que todo un placer, de verdad es un honor poder contar con usted. De verdad que usted es un artista de larga data, una trayectoria, es decir, yo podría decir que usted desde antes de que su papá Federico lo concibió, ya usted era músico. Sí, bueno, eso ya venía, ¿qué te digo? Cocinándose, ¿no? En el vientre de mi mamá, porque yo nací en música. Todo lo que sonaba en la casa era música. Pues yo empecé a ayudar a mi papá a armar las tarimas en sus presentaciones y bueno, nunca pensé que iba a llegar hasta aquí. Y la mayoría de los músicos o parte de los grandes músicos que yo veía cuando mi papá alternaba con esas grandes orquestas venezolanas, yo tenía muy poca edad, pero nunca me pasó por la mente que esos músicos iban a ser, después de tantos años, músicos míos, imagínate. Para mí es algo hasta muy bonito, ¿no? Esos grandes profesores de la música que hayan pasado por mi banda, Magia Caribeña. Es bien entendido que eres de la capital, eres de Caracas, Venezuela. Esa es la tierra Así mismo es. Esa es la tierra de nuestro león Oscar de León el Grande. Sí. Estamos cerca porque él nació en la parroquia Antímano. Y yo nací, digamos, cerca del centro de la ciudad, pues. Oscar de León, bueno, toda esta noche he visto, Oscar de León casualmente, Mirtilio, he visto muchos programas que le hacían desde la República Dominicana. O sea, Oscar de León es querido de hace muchos años y iba mucho a la República Dominicana y había muchos programas en vivo, incluyendo el merenguero este que tenía en su programa hace muchos años, Johnny Ventura. Y bueno, se ven que eran muy grandes amigos, Oscar de León y Johnny Ventura. Podríamos decir entonces que Caracas, Venezuela, es la zona salsera de Venezuela. Sí, bueno, por excelencia, lo que es La Guaira, que llegó un momento que La Guaira se consideró como la capital salsera de Venezuela. La Guaira es la zona litoral y está a media hora de la capital, ¿no? Lo que uno le dice es la Gran Caracas y esa es parte de Caracas, ¿no? Fíjate que ahí se hacía los grandes conciertos, claro, en la capital también, pero por lo menos mi papá alternó muchas veces con Pacheco, con Casanova, cuando Pacheco tenía Casanova. Mi papá llegó un momento que aquí había mucho trabajo en Venezuela
Mi papá tuvo que viajar a Santo Domingo a traerse a 3 grandes trompetistas de la época. Te estoy hablando de los 80, 70, 80. Te puedo nombrar uno de ellos, Carlito de León. ¿Quién fue o quién es Carlito de León? Fue el que hizo el Faisán, el Faisanísimo de Pacheco. ¿Cómo es mi Faisán? Sí, sí, sí. No te metas con el Faisán, sí. Sí, un tema que pegó mucho Pacheco. Carlito de León, trompetista de Pacheco. Con el Faisán, perdón, con el Faisán no se meta nadie. Con el Faisán, ese mismo que se me perdió la melodía. Había otro trompetista grande, primera trompeta, Alonso, yo no me acuerdo del apellido, y también un gran trompeta que pasó por la fila de Tito Rodríguez, Rafael Lavasta. Ya te estoy nombrando trompetistas de cierta edad ya. Yo no sé si ellos están activos actualmente. Y bueno, mi papá tenía en su banda 3 trompetistas dominicanos. Y yo lo invito a toda esa gente que le gusta buscar la historia salsera de los grupos. Tú sabes que yo le estoy haciendo todos esos temas. Fueron grabados por mi papá, por lo menos el Arcángel, el Cobrador. Y puedo invitar a tu público que busque el Arcángel en YouTube, Federico y su combo, un programa que se grabó en vivo en el Canal 8 de Venezuela. Y vas a conseguir la orquesta en vivo de mi papá. Hay 2 temas, Pancho y Ramona y el Arcángel. Y ahí van a observar ustedes un conguero que tiene demasiado swing. Ojalá que toda la orquesta del mundo salsero tuviese un conguero como él, ¿no? Bueno, ese conguero es dominicano. Ese conguero se llama John Mujica. Tremendo conguero. No sé de él. Yo lo vi hace muchos años tocando en un hotel en Curazao. Pero uno de los grandes congueros que ha venido y ha tenido Venezuela. John Mujica, nacionalidad dominicana. Una cosa, Federico Junior, sabemos ya que vienes de la mano de tu papá de una manera, podríamos decir, autodidacta. Vuelvo y reitero, naciste en el vientre o caíste en el vientre como músico. No sé si en el vientre de tu madre tú tocabas el timbal, no sé si ya lo sintió el timbal. Pero, ¿dónde comienza la carrera artística de Federico Junior? Mira, Mirtilio, bueno, la carrera no fue algo fácil porque acuérdate que los artistas viven sus altas y sus bajas. Yo me acuerdo que mi abuela me decía que ella me pedía que por favor que no fuera músico, que nosotros hubo muchas necesidades en varios momentos de la vida de un artista y para nadie eso es un secreto. Y entonces mi abuela más bien me motivaba que no saliera de los estudios, pues. Y bueno, así fue, ¿no? Claro, yo acompañaba de pequeño a mi papá y una de esas, el timbalero en una presentación no llegó a tiempo. Y como yo más o menos me conocía el repertorio de tanto tiempo escucharlo, yo me monté tímidamente en el timbal porque estoy rodeado de puros profesores. Entonces tímidamente yo me monto y cuando yo me veo al escenario, el local estaba full, pareciera que eso me transportó, me hizo como una pequeña ilusión en ese momento, como si uno tuviese, no sé, su orquesta. Y bueno, de allá para acá, la tarima la veo como con un gran respeto, porque de ahí sale, digamos, el alimento
de mi hogar, el alimento de muchos músicos. La tarima se respeta, es tu zona de, aparte que tú disfrutas tu presentación, baila, goza, disfruta, pero también hay un respeto al público de hacer lo mejor y dar lo mejor. Entonces, bueno, fue madurando esa idea. Mis comienzos no fueron muy fáciles, ya que cuando yo intentaba de Quinta Crespo, yo me mudo a una zona, digamos, de media clase alta, digámoslo así, a donde la salsa no gustaba para nada. Lo que estaba metido era fuerte el merengue y el disco music. Y se me hizo difícil tener un conjunto de salsa que yo lo hice varios intentos. Y era más difícil cuando era un grupo juvenil, pues sin apoyo económico, sin apoyo disquero. Y entonces, ¿qué me quedó hacer? Un grupo de gaita. Gaita es la música tradicional decembrina aquí en Venezuela. Y con eso yo hice unos 2, 3 producciones. Estaba en un gran sello. Habían 2 grandes sellos disqueros que era Sonorben y Sonográfica. Ellos tenían como sus inspectores, estaban pendientes que iba a sacar nuevos sonográficas y los otros mandaban también digamos, sus inspectores secretos, quién iba a sacar los rock band, ¿no? En una de esas llaman a mi papá ya retirado, le están ofreciendo un producto para competir casualmente con un dominicano, el maestro Porfi Jiménez, ya fallecido. Porfi Jiménez salió, yo no sé si sonó en dominicano, un tema en merengue, se hunde el barco o culu cucu, baila, la, goza. Bueno, todos esos temas fueron pegados por el maestro Porfi Jiménez, escúchame que algo, estaba residenciado hace muchos años, igualmente como Billo Frometa, dominicano, muy querido en el país. Y te digo que mi papá acepta ese proyecto de merengue, hace un piloto, hace una prueba, pues, y quedó muy buena. Pero después él se da cuenta, oye, ¿qué errores voy a cometer en mi vida? Después de ser el pionero de la salsa de Venezuela, ¿cómo voy a tocar ahora merengue? Y él rechaza, con el piloto y todo, rechaza la oferta y le dicen a los productores de Robben, oye, ¿por qué no le dan esa oportunidad a mi hijo? Que es joven y él tiene el entusiasmo y todo eso. Bueno, Mirtilio, para que tú veas, el primer disco de Magia Caribeña, Mirtilio, fue un disco laboratorio, 6 merengue y 2 salsa. Y la 2 salsa se la supliqué al productor porque estaba entrando la salsa erótica y yo soy salsero, pues, no merenguero, me gusta el merengue, pero no era mi línea, ¿no? De la educación que venía yo, de la educación que yo venía de mi hogar. Entonces, el primer disco fue el laboratorio, 6 merengue y 2 salsa, a donde pegaron la salsa, gracias a Dios, me gané mi puesto como salsero en el sello Robben, a donde se hizo otras producciones. Para que tú veas, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año exactamente? Mira, eso fue finales del 88. Magia Caribeña graba su disco finales del 88, pero su debut fue en el año 89 con un cantante muy querido de ustedes, venezolano, Ildemaro Torres. Y, sí, fíjate, él es un Ildemara Ugas, ¿me entiendes? Pero Torres se lo puso Cornelio Martínez. Y esa historia me la enteré hace poco, la semana pasada, Mirtilio, que varias veces lo presentó en una entrevista de televisión. Cornelio se equivoca
y no le dice Ugas, sino le dice Torres. Y bueno, así quedó, así se quedó Ildemaro Torres, por los errores que un error que lo dio a conocer así Cornelio Martínez hace muchos años. Eso me lo estaba explicando Ildemaro. Bueno, y yo hice, estaba Ildemaro y estaba Eddie Santiago como artista internacional en el Poliedro de Caracas. Ese fue el debut de Magia Caribeña. Discúlpame, Federico, que retroceda un poco en la entrevista, pero tú sabes que nosotros nos alimentamos o nos nutrimos de los comentarios de los oyentes. Tengo a Manuel Chiringao que dice que John Mojica es hermano de Johnny Conga, que ese era el conguero de Oro Sólido Merengue. Me recuerdo Oro Sólido Merengue. Y él después dice, parece que te conoce bien, dice, te mudaste a Valencia, San Diego. Parece que te conoce bien el Chiringao. Fíjate, no, fíjate, mi papá es valenciano. Él iba varias veces a Valencia, pero quizás no, nosotros no nos hemos ido claro, lo que pasa es que tenemos familia en Valencia y se viajaba pues a Valencia, pero no sabía esa que era John Mujica, era hermano de músico, de músico percusionista, ¿no? Johnny Conga, no Johnny sabía. Conga. No sabía, imagínate, qué interesante es llegar y tener contacto otra vez con John Mujica. Ya que estás tocando el tema de John Mujica, lo invito nuevamente que se metan a YouTube, busquen Federico y su combo, el Arcángel, o Pancho y Ramona, a donde vean y disfruten de ese gran conguero dominicano John Mujica. Bueno, ahí yo me imagino que John Mujica tenía como 25 años aproximadamente. Él entró muy joven en la fila de mi papá. Él entra en el año 75. Creo que él dura 2 o 3 años con la orquesta de mi papá. Pero bueno, de verdad que, fíjate, yo tengo una grabación cuando mi papá alternaba esos grandes carnavales que se hacía aquí en el Hilton. Yo siempre grababa las actuaciones de mi papá. Yo conservo todavía ese cassette a donde mi papá alternaba con Billo Caracaboy. Aparte se presentaba con Federico y su combo latino y acompañaba a la negra Celia Cruz. Y yo me acuerdo que hay un solo que disfrutaba mucho Celia Cruz con John Mujica, creo que era Químbara o Toro Mataí, Toro Mata, a donde ella decía, este dominicano me tiene loca, ¿qué swing tiene este mulato? Porque él también hacía su show. Todavía conservo ese cassette para que tú veas, Bertilio. Yo lo digitalicé. Yo di varios CD bueno, te estoy hablando hace años, cuando los grandes personas como tú que tienen su programa especialista de salsa, a donde daba a conocer el trabajo del combo latino en aquellos tiempos, donde acompañaba hacia la Cruz y bueno, esos grandes artistas que pasaron por la fila de mi papá. Confírmame algo. La orquesta de tu papá fue la primera orquesta salsera en Venezuela. Sí, sale en el año 65-66. Había un programa de radio del locutor, del colega tuyo, Fidia Danilo Escalona, a donde él fue compadre de Tito Rodríguez. Y Tito Rodríguez le hace un tema dedicado a él, llamado el bigote de Danilo. O sea, ya habían venido orquestas de salsa extranjera, pero en ese momento no se llamaban
no se llama, no tenía un nombre este movimiento, ¿me entiendes? Él tenía un programa llamado La Hora de la Salsa y el Bembé. Él daba cada media hora la hora y él decía una salsa local, quechu, la hora pampero. Y él daba la hora pampero cada media hora y decía, bueno, la hora de la salsa y pampero, y te daba la hora en ese momento. A mi papá le gustó ese nombre, la salsa, y se lo puso a su primer LP. No es que mi papá inventó la salsa, no, la salsa ya existía, pero la salsa existía en Guaguancó, en Plena, en Chachachá, en Mozambique, bueno, en fin. Pero la gente fue agrupando todos esos ritmos alegres del Caribe con la palabra salsa, y papá lo hizo como si le hubiese puesto mayonesa o mostaza. Mi papá pega ese tema, o ese disco, mejor dicho, y la gente, cuando iba a las tiendas, no pedían el disco de Federico y su combo. La gente pedía, mira, dame el disco de la salsa. Y fue un nombre que se empezó a hacer popular. Esto tiene mucho, ¿cómo te digo? Polémica. Porque inclusive Richie Ray y Bobby Cruz, ellos cuentan que estuvieron con Fidia Danilo en un restaurante. Y entonces uno y que le dijo, pásame la salsa, pásame el ketchup. No, eso es falso. La primera vez que vino, y todo eso está asentado, ¿no? Eso está todo estudiado, eso está en biografía. Cuando ellos vienen a Venezuela, vienen por primera vez en el año 67, 68. Y el disco Llegó la Salsa sale en Venezuela entre el 65 y 66. Hay un programa que también está en YouTube, a donde Rafi Mercado dice en el año 70 que él no sabe de a dónde sale la palabra salsa, si es de Cuba, de Colombia, de Puerto Rico, de Venezuela. Pero a ellos le llegaron en el año 70 y la empezaron a comercializar. Y ellos hacen el disco Salsa, que si no me equivoco es azul la portada, y hacen una película en el año 70. Estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de la creación que hizo la salsa. Para mí, las salsas son un ritmo que sale indudablemente de Cuba, fue perfeccionado en Nueva York por los puertorriqueños, y bueno, ahorita la salsa, cada región tiene su sonido. El colombiano tiene su sonido caleño, el dominicano, que lo está haciendo muy bien, tiene su sonido dominicano, salsero, igualmente como el venezolano. Y bueno, en fin, cada uno le da como su toque, ¿no? Personal. Lo importante que estamos trabajando y estamos oxigenando a este gran, digamos, a este gran movimiento salsero. La salsa no creo que vaya a morir, Mirtilio. Tiene su bajo y su alto, como de repente el merengue también, que tampoco va a pasar. Pues. Para mí la salsa y el merengue nunca va a pasar de moda. Quizá puede estar más arriba un momento, más abajo que otro, pero eso va a durar para toda la vida. Antes ya de entrar a lo que es tu proyecto, la primera vez que tocaste me dijiste que fue porque faltó el timbalero. Independientemente de que era la banda de tu papá, puedo entender que en aquellos momentos los músicos, los cantantes eran muy exigentes. Cuando tú le dices a tu papá que tú vas a tocar, ¿qué dijo él y qué sentiste tú después que estabas tocando ahí atrás? No, fíjate, él no se dio cuenta.
porque yo vi que estaba el puesto ausente y me monto. ¿Me entiendes? Porque yo estoy en la tarima, yo soy el que le arreglo a él, estaba pendiente de todo, ¿no? El cable, si funcionaba. Y el timbal estaba a un lado y me monto tímidamente, pues. Él se da cuenta al rato, cuando él voltea, porque el timbal está atrás de él, ¿no? Él está en la línea de los cantantes. Y entonces, claro, muy tímido, pero fue un sueño, pues, un sueño que se ha convertido en realidad. Quizá toqué y ellos nunca me escucharon. ¿Tú me entiendes? Porque es como dice uno aquí. ¿Tú pensaste que tocaste? Como uno, sí, quizá como uno dice aquí en Venezuela que toqué guillado, pues toqué bajito, nervioso. Pero bueno, nada más estar en ese momento eh, frente de ese escenario, el instrumento, fue algo para mí, algo grande, que entonces empezaron a también tímidamente hacer cursos de percusión y todo eso. Acuérdate que también tenía la presión de mi abuela. No quiero que seas músico porque ta. Bueno, tú sabes todo eso, lo que refleja la música, pues. Pero sí, con los años fui madurando y bueno, es parte de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Con esto es que he levantado muchas cosas. Federico, y cuando terminó ese espectáculo, que el viejo se te acercó de frente, ¿qué te dijo? No, se me quedó viendo. Yo no me acuerdo muy bien porque también uno se ponía nervioso, pero se me quedó viendo, pues, como a lo mejor no me lo dijo, pero adentro de él dijo quizá, ay papá, algo así, ¿no? Mira lo que ha Que el salido ahora. hombre, sí, ay muchacho, lo que me espera, a lo mejor pensó eso. Pero bueno, fíjate, después con los años le estoy dando los homenajes a mi papá y lo grande de Mirtilio es que esos temas, cantando los pocos cantantes, valga la redundancia, que quedan vivos, porque estamos hablando hasta de 50 años, llevar esos mismos cantantes, grabar esos temas que fueron íconos en esa época y llevar ahora con magia caribeña sin perder el swing, porque agarraba esos arreglos de mi papá, agarraba a mi equipo y le decía, señores, quiero esto, pero vamos a conservar ese sonido antaño que fue que dio a conocer a Federico y su combo. Y eso es lo que yo hizo, lo que he hecho con el tema Señor Gallo, que está empezando a sonar muy bien en la República Dominicana, el tema del Arcángel, que es un tema que gustó muchísimo en la República Dominicana gracias a esos salseros, a esos devotos de San Miguel Arcángel, a ese gran santo. El cobrador, que se ve que hay mucha gente en Dominicana que debe mucho cuarto. Güey. Porque de verdad que como ha gustado este tema ya. Y son temas que fueron de la época de mi papá. Quizá algunos son cantantes invitados, porque ya no están vivos, pero lo importante es que esa herencia que me dejó mi papá, yo nunca pensaba, Mirtilio, nunca me pasó por la cabeza de hacerle 3 CD homenaje a mi papá, nunca me pasó por eso, de utilizar sus mismos cantantes, tampoco me pasó, es que nunca me pasó a ver, grabar con Oscar de León, con Germán Olivera, con esos grandes artistas. Inclusive te tengo una sorpresa que viene por ahí, uno de los más grandes salseros que tenemos en el mundo actualmente. Hasta ahí te la dejo, lo que te puedo dar la primicia cuando salga el tema para que lo tengas tú en tu programa. Nunca pensé Pero ya que nosotros, iba a llegar. Escúchame, ya nosotros sabemos quién es. Bueno. Nosotros los salseros sabemos quién es ella. Está bien. Y entonces, ¿qué te digo yo? Que
nunca pensé, de verdad, nunca pensé de pasar por todo esto, nunca pensé, ya Magia Caribeña tiene 12 producciones,